Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en estas circunstancias tan penosas por las que estamos pasando, con unos números que nos asustan cada día. Y, y bueno, acá estamos todos guardaditos en casa, volviendo como al inicio de este periodo que se inició hace un año, tal vez con temores similares a los de entonces, pero también con la esperanza de ya estar en proceso de vacunación. Nos consta que esta situación es mucho más compleja tal vez que la que pasamos el año pasado. El año pasado no sabíamos mucho y ahora tampoco es que sepamos mucho, pero tenemos muchas campanas distintas que a veces nos crean confusión. De todas formas, también es cierto que a esta altura de los acontecimientos, lamentablemente tenemos compañeros de UNITRES que están pasando por los problemas de esta enfermedad. O sea que a ellos y a su familia desearles una pronta mejoría, mucha fuerza, mucha valentía para poder superar estos trances que son complejos para todos y más para todos nosotros que solemos tener algún añito sobre la espalda. Pero bueno, seamos optimistas, confiemos que todos puedan superar este trance con alegría y que nos podamos reencontrar dentro de unos meses y que esto sea solamente anécdota e historia. Eh, por supuesto que como noticias de UNITRES, la que todos ustedes saben, seguimos sin actividades presenciales. Estamos, por supuesto, con una modalidad de trabajo domiciliario para nuestro personal administrativo y habrá que ver, bueno, hoy martes, qué es lo que sucede en este Consejo de Ministros especial que va a haber y qué medidas se toman y hasta qué tiempo y con qué alcance se van a establecer. Suponemos, obviamente, que antes de que termine Semana Santa, Semana de Turismo, tendremos alguna reunión de directiva para determinar cómo continuamos a partir de este feriado. O sea que bueno, estamos todos un poquito a la espera de cómo se suceden los acontecimientos y ya los mantendremos informados de qué camino vamos a seguir en estos momentos, donde obviamente la precaución y el cuidado son lo esencial y todas las instituciones del país se van a tener que amoldar a este objetivo fundamental que es preservarnos a todos de la mejor manera posible hasta que los procesos de vacunación estén completos. O sea que bueno, dejemos todos estos temas de lado y vayamos a lo que estábamos analizando desde la semana pasada. Eh, Habrán visto que la semana pasada lo que intentamos hacer fue echar una mirada complejizadora de cuál era la situación del judaísmo en el momento en que se producen los acontecimientos fundacionales del cristianismo. Básicamente, nos interesó mucho eh, hacer una especie de fotografía del momento de cómo estaba constituida la comunidad judía en esos tiempos y fundamentalmente remarcar la importancia que ya a esas alturas tenía la diáspora de los judíos que habían tenido que abandonar las tierras natales para dirigirse a otros puntos del mundo cercano y la importancia que eso va a tener en el posterior desarrollo del cristianismo. El hecho de que haya una comunidad, o varias, por supuesto, hablo comunidad en términos generales, una comunidad judía muy importante fuera del núcleo duro de Jerusalén y de Judea. O sea que, porque esto nos va a explicar mucho mejor cómo es factible el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos. Yo creo que de la historia del cristianismo, estas etapas fundacionales son las más interesantes, las más complejas y las que menos conocemos todos nosotros, incluso los que somos cristianos. Porque los que somos cristianos hemos sido catequizados en la época que éramos niños, cuando se nos enseñó todas las bases de nuestro dogma religioso, pero
para nosotros todo eso era una historia media difícil de anclar, ¿verdad? ¿Dónde la metíamos? ¿Cómo la contextualizábamos? Y creo que si de niños eso era difícil, creo que de mayores tampoco pudimos avanzar mucho en esa cuestión. Ni siquiera la gente que concurrió a colegios confesionales. No fue mi caso, yo fui a la escuela pública, pero muchos de nuestras edades concurrieron a colegios religiosos y por lo tanto continuaron con un cierto adoctrinamiento respecto a las ideas básicas del cristianismo. Pero yo creo que siempre fueron unas ideas que siempre estuvieron descontextualizadas. Nunca se explicó muy bien de dónde venía, cómo se había insertado, cómo se había desarrollado, cómo habían sido sus orígenes. Nosotros normalmente, los cristianos, lo que aprendemos es ya una religión completa, ya es un cuerpo institucional con una iglesia funcionando, con sus jerarquías, con su dogma aclarado, con todo como negro sobre blanco, ¿verdad? Y eso nos da una idea muy errónea de cómo fue la historia del cristianismo. Y por lo tanto yo tengo especial interés en que nosotros nos detengamos específicamente en estos 2 siglos primeros de la vida del cristianismo, porque después es historia conocida. Después todos nosotros sabemos qué pasó. Sabemos que una vez establecido el credo en el concilio de Nicea y luego en Constantinopla, prácticamente estamos en los avatares de una iglesia cristiana ya constituida, que va a continuar su historia. Vamos a ver el afianzamiento del poder de la iglesia en un carril paralelo al proceso de decaimiento del Imperio Romano y del advenimiento de las etapas políticas posteriores al imperio, la constitución de los primeros reinos o de las primeras nacionalidades europeas que van a ser de carácter cristiano, católico, y luego ya avanzado el tiempo, ya en el siglo XV, siglo XVI, vamos a ver avanzar los procesos de reforma y contrarreforma, etcétera, etcétera. O sea que esa historia, sí, algunos la conocemos más, otros la conocemos menos, pero estamos hablando de un cristianismo ya bastante asentado, con un cristianismo bastante consolidado en cuanto a su dogma y en cuanto a sus características principales. Lo otro son vicisitudes terrenales de cómo ese cristianismo tuvo sus épocas de mayor predominancia, de menor predominancia, cuándo fue particularmente cuestionado, cuándo no lo fue, qué mecanismos utilizó para hacer frente a los cuestionamientos, etcétera, etcétera. O sea que vamos a detenernos tal vez un poquito más en esta primera etapa y luego analizaremos algunos elementos puntuales del cristianismo que creo que son interesantes. El analizar la situación inmediatamente anterior a la aparición de los sucesos súper conocidos y fundacionales de la Semana de Pascua que la historia nos narra, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como habíamos visto, el panorama religioso judío era extremadamente dinámico, extremadamente fragmentado. Hablábamos de que en el momento en que aparece Jesús y sus discípulos, tenemos cerca de 24 o 25 sectas dentro del judaísmo, es decir, son formas diferentes desde el propio seno del judaísmo de entender la ley y la aplicación de la ley en la vida cotidiana. Y eso con un telón de fondo que era la inminencia de un enfrentamiento con el poder imperial de turno. Y de ahí, a partir de la aparición de la vertiente apocalíptica judía con el libro de Daniel, como todos recordarán, en el siglo II a.C., la puesta en funcionamiento de algunas ideas que iban a ser fundamentales para explicar el nacimiento del cristianismo. Por un lado, la idea de resurrección, por otra idea, toda la construcción de la figura del Mesías y del papel que ese Mesías debía desempeñar en la circunstancia histórica y no solo religiosa del momento, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que de todo este panorama nosotros rescatemos
algunos elementos que van a hacer mejor y más comprensible la evolución del cristianismo. Yo hoy me quiero referir, por lo menos supongo que nos dé tiempo hoy, si no vamos a empezar a referirlo hoy, a dos elementos que tienen que ver en esta etapa previa al cristianismo, pero que son funcionales al desarrollo posterior. Uno tiene que ver con la pérdida de centralidad del templo como elemento clave de la religión judía. Y por otro, el segundo aspecto que quiero rescatar es la aparición y el rol que juega Juan el Bautista en la historia del cristianismo. O sea que vamos a ir entonces por partes. Primero, nosotros estamos hablando de una época, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos en cronología cristiana y hablamos del año 0 o prácticamente del inicio de la era cristiana, nosotros tenemos templo en Jerusalén. Ese templo que Herodes Antipas reconstruyó al doble del tamaño inicial del primer templo, con un boato, una magnificencia y una presencia fundamental en la vida del pueblo judío en ese momento. Un templo que recién va a ser destruido en el año 71, ¿verdad? O sea que el proceso inicial del cristianismo se da cuando tenemos un templo funcionando a pleno, con una clase sacerdotal, con una cantidad de servidores, con la realización de los sacrificios rituales, casi una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Jerusalén que mueve miles de personas y que es omnipresente en la vida diaria de la colectividad judía. Pero esta presencia absoluta del templo y el peso que tiene en el desarrollo de la religión judía ya empezó a ser cuestionado antes de que se produzca su destrucción por las legiones romanas. ¿Cuándo comienza a ser cuestionado? Bueno, comienza a ser cuestionado prácticamente un siglo y medio antes de estos procesos de la semana de Pascua famosa, cuando se produce el desgajamiento del grupo de los esenios del tronco común del judaísmo, ¿verdad? La aparición de la secta esenia se debe a un hecho muy trivial, que fue el nombramiento de un sumo sacerdote del templo, ¿verdad? Ustedes recordarán que las diversas tribus tenían un papel fundamental y los sacerdotes del templo solamente podían ser originarios de la tribu de Aarón. Con lo cual, en un momento dado, esto era respetado más o menos, ¿sí? Porque también se podía reordenar el ascendiente de uno para decir que en vez de venir de acá, venía de acá. Y, en fin, todas esas triquiñuelas a que el hombre está acostumbrado cuando se trata de llegar a jerarquías y obtener puestos de mando, donde a veces, en fin, los procedimientos que se siguen no son muy santos. Bueno, parece ser que en un momento determinado hubo la designación de un supremo sacerdote que se saltó un poquito las normas que debía haberse seguido y por lo tanto llevó a un grupo de ortodoxos religiosos muy puristas a ponerse en total desacuerdo con lo que había sucedido y a separarse del tronco común del judaísmo, pensando que el templo y sus jerarquías a partir de este momento estaban corrompidos y no representaban la ortodoxia y la pureza que debían representar el culto de Yahvé. Se produce de esta forma la retirada de este grupo que se va hacia el desierto, que funda varias comunidades en el desierto, de las cuales la que nosotros conocemos más es la de Qumran. Y esta secta se convierte en la élite dentro de la élite del pensamiento religioso judío, ¿verdad? Aquellos que se consideraban más puros que todos los demás. Y esta gente comienza a establecer determinadas prácticas y hacen hincapié en algunos rituales, más que en otros, sobre todo en los rituales de purificación. Y entonces les voy a leer lo que dice el amigo Johnson en esta historia del cristianismo sobre este momento particular en que algo de lo que hace esta gente se va a convertir en un elemento que es importante que mantengamos en la memoria para cuando hablemos de cristianismo.
Obviamente, la comunidad que fundaron en Qumran, nos dice Johnson, dice, de hecho, el monasterio de Qumran era otro templo. Bueno, ya me doy cuenta que estoy en 15 minutos. Vamos a parar acá y voy a retomar en el otro videíto la historia específica de por qué la influencia de los esenios de Qumran comienza a minar la preponderancia y la preeminencia del templo entendido como una construcción física presente en la historia cotidiana del pueblo de Jerusalén. Vamos a parar acá y continúo.